Ahí lo vamos a poner. Ya, ¿cierto? Entonces vamos a estar retomando lo que es el diezmo. ¿Ya? Segunda parte. La vez pasada pudimos sacar en conclusión que el diezmo sí es bíblico, ¿cierto? Porque aparece mencionado en la Biblia, ¿cierto? Se menciona tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Podemos ver los tres tipos de diezmos que se entregaron en el Antiguo Pacto. Y partimos con el diezmo a través de gratitud por Abraham, ¿cierto? Que entregó el 10% del botín. ¿Se acuerda que era del botín? No era algo que Abraham, ¿cierto?, lo trabajó durante su juventud y se hizo su riqueza, ¿cierto?, sino que fue del botín cuando fue a rescatar a los que había sido capturados, ¿cierto? Y esa décima parte del botín se lo entregó a Melquisedec, que era un tipo de Cristo que era rey y sacerdote, ¿cierto?, que también lo vemos en el libro de Hebreos. El segundo diezmo que nos encontramos mencionado en la Biblia era el de Jacob. Y la particularidad de este diezmo de Jacob era que fue un diezmo por interés, o sea, iba a ser un diezmo interesado. Si tú me bendices, si tú me acompañas, si tú me traes de regreso, entonces yo entregaré la décima parte de la bendición. O sea, si tú me das, yo te doy. Ese fue el diezmo de Jacob, ¿ya? En estos dos primeros diezmos podemos ver que no se menciona de ahí en adelante más el diezmo, ¿cierto? No nos dice que tanto Abraham como Jacob siguieron diezmando, como se hace posteriormente en el tercer ejemplo de la forma de diezmar, que es el diezmo por ley, ¿cierto? Que es a través de Moisés. O sea, primero fue por gratitud, por conveniencia, ahora ya Dios dice, sí, ustedes tienen que entregarme la décima parte para sustentar a la tribu de Leví, ¿cierto? Porque se instaura el sacerdocio, se aparta un pueblo, se apartó ya una tribu, ¿cierto? Y entonces esa tribu tiene que ser sustentada, y las demás tribus tienen que entregar un diezmo, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un diezmo que es por ley. O sea, Dios dice, tienen que entregar el diezmo, sí o sí. Ahora, ¿para quién es esta ley? ¿Quiénes son los que tienen que entregar la décima parte? Estamos hablando del pueblo de Israel. Esta ley no era para universal, ¿cierto? Era para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y también vimos los diferentes tipos de diezmo, ¿cierto? El diezmo que era para los sacerdotes, ¿cierto? Décima parte iba exclusivamente para ellos. El otro diezmo que se llevaba también para compartir entre todos, los sacerdotes, la tribu de Leví, la familia, y se comían todos, ¿cierto? En conjunto, ¿cierto? En el lugar designado. El tercer forma de diezmar era la décima parte, cada 3 años se guardaba en casa, ¿cierto? Entonces ahí la diferencia es que nos decía también el hermano Adolfo, hey, cuidado con el pueblo de Leví, porque tampoco se descuidaba, pero ahora la diferencia era que el levita tenía que ir al lugar. Antes la persona, el oferante, iba, ¿cierto?, al templo y lo entregaba, ¿cierto? Ahora el sacerdote tenía que ir a buscar de esa décima parte, y no tan solamente el sacerdote, sino que la viuda, el huérfano, el que esté en necesidad, había que ir entregándole parte de ese diezmo que se había recogido, ¿cierto? Entonces la hermana Ana María, el hermano Osvaldo, el hermano Jairo, la hermana Alicia, ¿cierto?, guardaban esa parte, ¿cierto? Y el que pasaba por la calle pidiendo, o el huérfano, destinaban ese diezmo pero no se descuidaba tampoco al levita, jamás. No se descuidaba el sacerdocio. Él venía también y había que sustentarlo, porque era el mandato. Y el otro era el diezmo de los diezmos que tenía que entregar el sacerdote, o sea, el pueblo de Leví, el que estaban ejerciendo el sacerdote. Ellos también tenían que entregar el diezmo de los diezmos, y que iba a ser consumido en su totalidad por
Dios. O sea, como ofrenda a Dios. O sea, él tomaba eso, el diezmo de los diezmos y se entregaba. Hoy en día también se pide el diezmo de los diezmos a los pastores. Pero recuerden que aquí estamos en un pacto antiguo, ¿ya? En el antiguo pacto. Entonces, ¿es bíblico hasta acá? Sí. ¿Había que entregar el diezmo hasta acá? Sí. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? ¿Sí? Porque vamos a pasar entonces al otro punto, digamos. Porque estamos viendo que están los diezmos, pero los diezmos tenemos que ver si realmente continúan después de Cristo. Si es así que Dios exige y es realmente tienen que dar los diezmos. Si es una imposición, porque ahora en algunos lugares sí es una obligación, ¿cierto? Entonces tenemos que ver si realmente es así o no es así. Casi el 90 o 90 y tanto de las iglesias son diezmadoras, ¿cierto? Y hay otros que se escapan que no es así. Entonces estamos viendo ahora las posturas. Hay dos posturas, una que dice que el diezmo continúa y la otra postura que dice que no hay que diezmar en este tiempo posterior al Antiguo Testamento, o sea, después de Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a ir nuevamente al texto en Jeremías 31:31. ¿Ya? Jeremías 31:31. Y acá si ustedes me pueden ir también ayudando, Jeremías 31:31 sería genial. Vamos, si lo tienen, me dicen amén. Amén. Ya, ¿lo tienen, Ivana? ¿Lo puede leer? Tengo otra versión, sí. No importa, déle nomás. Se acerca el día, ¿dice ese? Sí, ese. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Ya? Ese es el 1, ¿cierto? 31. Yo creo que sí, el 31. En el 32. Este pacto no será como el que hice con los antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Ya en Jeremías estamos viendo luces que nos van anunciando que viene un cambio, y un cambio que es muy significativo en la vida del cristiano, en nuestra vida. Tenemos a Jeremías que está anunciando que va a haber un cambio de pacto, ¿cierto? ¿Y por qué viene un cambio de pacto? Porque a la nación a la que se le entregó el pacto lo había invalidado. Entonces este pacto va a ser totalmente diferente al otro pacto. Y este nuevo pacto comienza en Cristo. Este nuevo pacto comienza en Cristo. ¿Y cuándo comienza este nuevo pacto? Cuando Jesús se va del escenario de esta tierra y vuelve, ¿cierto? Su muerte en la cruz marca un cambio. Antiguo pacto y nuevo pacto. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo dura el antiguo pacto? El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, porque acá tenemos, ¿cierto?, nuestras Biblias, y se divide en dos, y no se divide en dos porque sí. Hay una razón, ¿ya? Y esa razón la vamos a estar viendo, pero ¿dónde termina el antiguo pacto y dónde comienza este nuevo pacto? Con la venida de Cristo. Sí. ¿Y por qué en la Biblia aparece, cierto, el antiguo pacto hasta más
Laquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan Claro. pertenecen Al Nuevo Testamento. al Nuevo Testamento. Y- Nuevo Testamento es Nuevo De Pacto. Malaquías Ellos todavía retrocediendo. vivían ahí en el antiguo pacto. ¿Ah? Ellos todavía estaban viviendo Exactamente. en el antiguo pacto. Entonces, justamente, hasta Jesucristo, anteriormente, aunque la Biblia señala Antiguo y Nuevo Testamento, recuerda que eso se fue puesto por personas. Claro. Entonces, hay un cambio. Y este cambio es en la muerte de Cristo. Entonces, Mateo, como dije mi hermana, Juan, todos ellos estaban en el antiguo pacto. ¿Cristo cumplió el antiguo pacto? Sí. Lo cumplió en su totalidad. ¿Cierto? Porque Él iba a hacer el cambio. Y ese cambio Él lo mencionó también en la cena. ¿Se acuerda? Esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Justamente. Entonces vamos a Lucas 22, 19. Entonces vamos a ver los diezmos y las ofrendas en esta parte 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo para ir pasando adelante? Se los anuncio. ¿Ya? En el Antiguo Testamento teníamos que había un sacerdocio, había ley, había una promesa, había templo y había pacto. ¿Cierto? Dentro del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Pacto también vamos a ver, porque es algo nuevo. Hay nuevo pacto, nuevo templo, nueva promesa, nueva ley y nuevo sacerdocio. Todo es nuevo. Lucas 22, 19. ¿Lo tienen por ahí? Lucas, ¿ya? Dele nomás, papá, si lo tiene. Tomó el pan y dio gracias ahí. Sí, ese mismo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Ahí, Lucas 22, 19, estamos viendo en esa escena que Jesús también está anunciando que a través de su muerte hay un cambio, hay un nuevo pacto. Ya Jeremías lo había anunciado anteriormente, pero ahora Jesucristo está diciendo: esto es la sangre del nuevo pacto. O sea, cuando yo soy sacrificado, cuando yo ya he cumplido la ley, voy a hacer un cambio. Va a haber un nuevo pacto, y al ver un nuevo pacto hay nuevas condiciones, hay nueva ley, hay nueva promesa. Todo va a cambiar. Amén. Hebreos 8:13. Vamos a ocupar harto la Biblia. Hebreos 8:13. ¿Lo tienen? Lo voy a leer. ¿Lo tiene ahí? ¿Ya? Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a Expirar. desaparecer. Amén. Entonces, ahí lo está diciendo la Escritura. No lo está diciendo el fulano, el sultano y el pastor. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Quién lo está diciendo? La Escritura. Sí. ¿Cierto? Es la Escritura la que nos está señalando que ya no va a estar ese antiguo pacto, sino que vamos a ser regidos por un nuevo pacto. Y el otro va a ser dado por viejo. Y está próximo a Desaparecer. está próximo a desaparecer. Tremendo, ¿cierto? Y a veces nosotros pasamos por alto estos pasajes, ¿cierto? Y no entendemos que estamos nosotros, los que estamos en Cristo, estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo pacto. Entonces lo que nosotros hacemos, decimos, enseñamos, toda nuestra vida tiene que ser dirigida, o tiene que ser enfocada o pasada a través del colador del nuevo pacto. O sea, yo miro hacia atrás, hacia el antiguo pacto,
a través de los ojos del nuevo pacto. Y todo a través de Cristo. Amén. Hebreos 7:5, un poquito más adelante. Dice: ciertamente los que de entre de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, que aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces los diezmos son según la ley. Amén. Y Jesús como mediador de un nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué era defectuoso el primer pacto? ¿Por qué era defectuoso el primer pacto? Y la otra pregunta es, ¿Dios hace algo defectuoso? No. ¿Quién instauró el primer pacto? Moisés. Fue Dios, ¿cierto? Dios, sí, Dios hizo el pacto. Dios es el que pacta con el hombre. Pero también señala que hubo un pacto que era defectuoso. Ya, preguntas que nos tenemos que hacer, ir haciendo. Vamos a Hechos 13:39. Hechos 13:39. Sí. Hechos 13:39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad esto pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué pasó, Abby? ¿Ah? Sí, tranquila, mi hermana. Va a quedar. Está. Sí. No, pero muy bien, Abby. Chao, adiós. Chao, chao. Hechos 13, vamos de nuevo. Hechos 13:39. Retomamos. Ya, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces está diciendo que a través de la ley no podíamos ser justificados. A través de la ley. La ley no puede justificar a nadie. Amén. Entonces todos trataban de a través de la ley conseguir el favor de Dios, pero era un peso tan grande que tenía la ley que no eran capaces de llevar. Recordemos que antes de Cristo incluso se habían sumado muchos más mandamientos, de los más de 300, de 10 a más de 300, y de 300 la religión había puesto más de 600. Entonces era un peso tremendo, claro, el que se llevaba, y que no podían ser justificados a través de la ley, porque solamente el que justifica realmente y quita es Jesucristo, este mediador de este nuevo pacto. Hebreos 10:28. ¿Qué dice Hebreos 10:28? Vamos nuevamente a Hebreos 10:28. Dice. Dele nomás, lo tiene ahí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Ahí. Acá Hebreos 10:28 nos está diciendo, está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El que transgredía la ley, está hablando de la ley del antiguo pacto, tenía muerte
irremesible, o sea, era agua apiedrado según la falta que se hacía en alguno de estos mandamientos. Si ahí era complicada la cosa, morían irremisiblemente, ¿cierto? ¿Cuánto más? Este nuevo que era por la sangre de Cristo. Estaba firmado Exactamente. por la sangre de Cristo. ¿Cuánto O más estaba en este? sentado por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay diferencia y no es que este nuevo pacto tenga menos peso que el anterior. No. ¡Wow! Es tremendo, ¿cierto? Es tremendo. Porque antes se moría, pero estamos hablando que el que pisoteare la sangre, o sea, que el que blasfemara, el que reniegue, estamos hablando de una muerte eterna, no estamos hablando de una muerte física, sino que una muerte que no va a tener final, o sea, una muerte inminente, pero de forma también espiritual. Amén, ¿se entiende, cierto? Sí, se entiende. Aunque yo lo había leído, pero no, uno por esto tiene que leer las cosas así con entendimiento. Y por eso sirve todo esto sirve mucho. Sí. Porque uno la lee así, pero no le toma el peso, la sustancia que tiene. Claro, justamente porque uno claro, cuando uno hace este tipo como de enseñanza, de estudio, Claro. uno va trayendo a luz todos estos versículos y va engranándolo, o sea, los Claro, va... porque yo ahora los voy a remarcar allá, porque sí, yo tengo remarcado todos esos que hemos leído, los tengo marcados y bien aclaradores. Po. Sí, pues. Y justamente todos los que hemos leído los tengo ahí marcaditos con lápiz y marcados con... Porque es una cadena, porque Claro. la Biblia, acá en este caso, en este tipo de estudio, la Biblia es la que habla. Claro. La Biblia, hay que dejar a la Biblia que la Biblia se interprete ella sola. Claro. Entonces, cuando va de la mano un versículo con otro, nos va trayendo estas aclaraciones. Entonces, ¿para qué sirve el antiguo pacto? ¿Y por qué lo hizo Dios defectuoso? Vamos a Gálatas 3:24. Vamos a Gálatas 3:24. Ahí si lo tienen, o lo leo yo. 3. Ya. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya? Entonces, el antiguo pacto, la ley dice que fue el ayo. ¿Y qué es el ayo? El ayo fue como la nodriza, el que estuvo allí, el que nos acorraló, el que nos dio las directrices para llevarnos a Cristo. Amén. Entonces dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo. Lo leemos de nuevo. Fue como una bala. Así, Exactamente, fue la guía. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Cambiemos la palabra de ayo, fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. La antigua ley, el antiguo pacto fue nuestra guía, fue la guía para llevarnos a Cristo, ¿ya? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces, por eso que fue el mismo Dios la hizo defectuosa. La hizo defectuosa. Él la hizo así a propósito, porque no era la perfección, sino que tenía que cumplir un propósito, porque la perfección es Cristo. O sea, la ley tenía que cumplir con esa imperfección el llevarnos a Cristo. La ley no justifica, la gracia justifica. Cristo es el que justifica a través de su sangre. Entonces, la ley dice que fue solamente el ayo, fue la nodriza, fue nuestra guía, era la guía para llevarnos a Cristo. ¿Ya?
Vamos a Hebreos 7:18. Hebreos 7:18. Si lo tienen. No, porque todo, yo siempre ando por allá. 18:19. 7, 7:18-19. sí lo tengo. Acá nos está hablando de que el pacto o mandamiento anterior queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. Y no lo estoy diciendo yo. Mire, vamos al 18 y 19. Dice, queda pues 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una nueva, mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es esta nueva y mejor esperanza? Cristo. Cristo. Entonces, el pacto o el mandamiento anterior es abrogado. Y no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque hay muchos que hoy en día están volviendo al antiguo pacto, están volviendo a las antiguas raíces. Están saliendo de la gracia, están volviendo atrás. Sí. Y la ley está diciendo que no justifica. Y es la misma palabra de Dios la que está diciendo que va a ser abrogada y está diciendo va a venir algo nuevo. Eso hay, claro, algo mejor. Entonces esto tiene que quedar atrás. Y vamos el ser humano a querer volver atrás a lo antiguo. Cuando Dios nos está presentando algo mejor, algo nuevo. Amén. Solo el nuevo pacto en Cristo nos acerca a Dios. Cuidado, Gabito. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Nuevamente, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Sí, vamos a leerla nuevamente. Dígalo. ¿La tiene ahí, cierto? Ya. Ya, 19. Sí, póngasela. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya. Y fue ordenada por medio de los ángeles del mediador, de un mediador. Exactamente. Entonces, ahí mismo dice, o sea, lo formula como una pregunta. Entonces viene en un contexto hablándonos del antiguo pacto, ¿cierto? Y de la ley. Entonces, y la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera Cristo, hasta que viniera un nuevo. Exactamente. ¿Se da cuenta? Entonces, para eso es la ley, para eso es la ley. Romanos 6:14. Mire, vamos a Romanos 6:14. Harta Biblia. Sí. ¿Lo tiene? Sí. Dice, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos en el viejo pacto, sino que estamos bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Le está diciendo, no están, mis hermanos, bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo le está diciendo, están siendo mirados con la perspectiva o con los ojos de la gracia de Dios.
que es mucho mejor. O sea, cuando nosotros hablamos de un cambio de pacto, estamos hablando de algo que va a ser mejorado, algo que va a ser mejor a lo que era anterior, ¿cierto? Y yo la semana pasada le hablaba de los mismos procesos que estamos viviendo nosotros como nación, ¿cierto? Vamos a hacer una nueva constitución. Sí. ¿Y por qué queremos cambiar la antigua? Porque se dice que es... Vaya, mucha. Exactamente, porque dice, no, porque es defectuosa en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una nueva, tomando en consideración, ¿cierto? La antigua, ¿cierto? Y la vamos a perfeccionar para algo mejor. Es lo mismo que está diciendo, va a venir algo mejor. Y cuando venga la nueva constitución, ¿nos vamos a regir por la antigua constitución? No. No, ¿cierto? Aunque venga el hermano Osvaldo y dice, no, que yo me quiero regir por la antigua constitución, que dice esto y esto otro. No, porque No. esa quedó atrás. Quedó atrás, ¿cierto? Y está clarito acá, dice que queda atrás, entonces estamos en algo nuevo. Y claro, y vamos caminando, ¿cierto? Hacia el diezmo. ¿Y por qué queremos dejar esto en claro? ¿Por qué? Porque estamos viendo si los diezmos son realmente del nuevo pacto, si están acá o eran del antiguo pacto. Entonces, ¿bajo qué pacto estamos nosotros? Y yo les pregunto a los hermanos que están escuchando, ¿bajo qué pacto están? ¿Están bajo el antiguo pacto? Porque si están bajo el antiguo pacto es por ley, tienen que diezmar. Si usted se rige por el antiguo pacto, por la antigua ley, es por ley, tiene que hacerlo. Pero acá estamos bajo un nuevo pacto y estamos analizando este nuevo pacto y sus implicaciones. Amén. Entonces vamos a Gálatas 5:4. Estamos ahí cerquita. Gálatas 5:4. Sí. ¿Lo tiene? Sí. Ya, dele. De Cristo os desligaste. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta? Claro. Mira, y eso O es sí, por la gracia o es por la ley. está diciendo que de la... Ya, No, dele, papi. Sí, porque, o sea, una reflexión. Sí. Si ya estamos en la gracia, volvemos atrás, caímos de la gracia, ya no nos regimos por la gracia y estamos queriendo lo defectuoso a lo que está perfecto. Es como... Sí. ¿Cierto? Ujú. Sí, y dice, de Cristo os desligasteis, Claro, porque los que por la ley Ujú. tratáis, os justificáis, de la gracia habéis caído, o sea, se cayeron de la gracia, se desligaron de Cristo para seguir a la ley, o sea, los que están en la ley nada tienen que ver entonces con Cristo, lo está diciendo acá, se desligaron, cayeron de la gracia. ¿Por qué? Porque siguieron la ley. Tremendo, po. Claro, es que la gracia es perfecta, la gracia es perfección, porque por la gracia nosotros somos transformados. Y la gracia es la que nos justifica, po. Si la gracia es la que nos justifica, es lo que pasamos a hacer otra cosa nosotros. Amén. Colosenses 3, 9, 11. Colosenses 3, 9, 11. Colosenses está un libro más adelante. Colosenses 3. Colosenses. Sí, Colosenses 3, del 9 al 11. Sí. ¿Ya? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El nuevo pacto, Cristo es el todo y por todos. No hay distinción en este nuevo pacto. ¡Qué tremendo! En este nuevo pacto, Cristo es el todo y por todos. Amén. No hay griego, no hay libre. Aquí en este nuevo pacto tenemos la cabida todos. Todos, todos. Gálatas 4:21 dice. Gálatas 4:21.
decidme los que queréis estar bajo la ley. Aquí hay una pregunta. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo los hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los dos pactos. Lo dice acá, hay dos pactos y está haciendo una alegoría, ya está haciendo una comparación. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, está hablando del monte Sinaí. ¿A qué se está refiriendo? A la ley, está refiriéndose al antiguo pacto. Amén. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es esclavitud. Están dando cuenta que se está refiriendo a Agar, al viejo pacto, como esclavitud, como el pacto de la carne, como algo totalmente diferente. Más la Jerusalén de arriba, está hablando de la otra, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está haciendo reducir la otra al nuevo pacto, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Amén. ¿Se da cuenta la comparación que hace entre estos dos nacimientos, entre estas dos mujeres, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Cómo se refiere al antiguo y cómo se refiere al nuevo? Amén. Entonces tenemos aquí bien clarito que hay dos pactos, ¿cierto? Un viejo pacto y un nuevo pacto. La pregunta es, hasta ahora, ¿dónde estamos situados nosotros? Hasta acá. Hay un nuevo cambio, o sea, hay un nuevo pacto. ¿Estamos claritos, cierto? Sí. Lo dice acá la Biblia. Entonces, pero también ahora este cambio de pacto viene con una serie de otros cambios, que es el cambio de sacerdocio. ¿Ya? Vamos a ir viendo también el cambio de sacerdocio y parece que vamos llegando hasta ahí. Hebreos 7:11. Está bueno, ¿eh? Para los que les gusta harto así. Sí, yo acostumbraba cuando hacía los estudios, y quiero que tú después me digas, porque uno lo repasa después. Sí. Me dis todo eso. Aquí está la cadena de los versículos. Porque yo acostumbro a eso, pues a irlos estudiando después. Yo no me quedo, yo voy estudiándolo y viéndolo. Y así uno le sirve aún más todavía. Amén. Ahora vamos a ver entonces el nuevo sacerdocio. Esto del nuevo pacto, la nueva ley, hay un nuevo sacerdocio. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría? Y recuerden que hay un cambio de sacerdote. La primera línea sacerdotal tenía que venir necesariamente de la tribu de Leví, ¿cierto? Y los sacerdotes de Aarón. Y tenemos a este Jesucristo, que es de la tribu de Judá y es según el orden de Melquisedec, quien fue rey y sacerdote, que no tenía genealogía, que no tenía principio ni fin. Tenemos un cambio brusco de sacerdocio, ¿cierto? Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, no pertenece a esta ley.
Y tenemos aún a este sumo sacerdote que es Jesucristo. Y si hubiera habido perfección en este pueblo de Leví, en este tipo de sacerdocio, entonces, ¿de qué razón habría de tener otro? Entonces, si esto era bueno, si esto era perfecto, si no tenía tacha, entonces continuemos con el sacerdocio levítico, continuemos con la línea sacerdotal arónica. Y no necesitamos entonces un nuevo sacerdocio, pero tenemos un nuevo y sumo sacerdote, Cristo el Señor, y que viene de una línea totalmente diferente, que es la línea de Judá. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Se ve el cambio? Sí, ¿cierto? Hebreos 3, 1 al 6. Ahí mismo casi. Dice, 3, sí, dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y mire cómo lo menciona, acá lo está mencionando también como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Cuanto mayor honra tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de los que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue sumo sacerdote de la ley y Cristo es sumo sacerdote de este nuevo pacto, que es mucho mejor que el anterior. O sea, Moisés fue sumo sacerdote de una casa hecha con manos, ¿cierto? Sí. Pero cuánto más valor tiene el que es la casa, o sea, el que hace la casa. O sea, está hablando de algo mucho mayor que lo antiguo. En todos los aspectos, este nuevo pacto y este nuevo sacerdote es mayor que el antiguo. Amén. Entonces tenemos que estar mencionando que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, cambio. Antes era Moisés, ¿cierto? Y de esa línea, el sacerdocio. Ahora es Cristo. A través de Él estamos constituidos sacerdotes. Amén. Salmo 110, 4. ¿Salmo? Sí, Salmo 110, 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Refiriéndose a Jesucristo. Es una profecía mesiánica. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente aparece este Melquisedec, sacerdote y rey, sin principio, sin fin, sin genealogía, tipo de Cristo. Amén. Entonces tenemos un cambio de sacerdocio en este nuevo pacto. Amén. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico ni la línea de Aarón. Amén. Estamos claros ya en estos puntos, ¿cierto? Hebreos 5:6. Nos vamos nuevamente hacia adelante. Ya. ¿Lo tiene? Sí. Puede leerlo, hermano.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Amén. No, ahí lo estamos corroborando. Ahora estamos las mismas palabras del Salmo 100, ¿cierto? Exacto. Fueron mencionadas ahora en Hebreos 5, 6. En el Nuevo Testamento lo mismo, nos está diciendo que este sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 20. Estamos ahí mismo, usted está ahí mismo en Hebreo. Hebreos 6, 20. El último versículo. Sí, dele. ¿Sí? Dígalo, no. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo mismo. Ahí mismo. Hebreos 7, 14, 16. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. El primer sacerdote estamos viendo que es según la línea, seguimos viendo que es según la línea arónica, pero que todos estos sacerdotes antes de Cristo murieron, ¿cierto? Murieron. Pero este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que viene de otra línea, va a ser un sacerdocio eterno. Los demás sacerdotes perecían. Este sumo sacerdote no muere. No muere. ¿Qué estás buscando, hijo? No muere, ¿cierto? Entonces, hay un cambio, un cambio tremendo. Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Hebreos 7, 14 y 16. Eso ya lo leímos, ¿me parece? Sí. Hebreos 7, 22, entonces al 28. Ahí mismo. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? ¿Hasta el 28? Ya, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, ¿qué más claro que lo está diciendo ahí? O sea, la perfección en este nuevo sumo sacerdote en que somos justificados. Antes los sacerdotes tenían que pagar primero por sus pecados y después por los del pueblo. Era un sacerdocio que terminaba y que se iba renovando cuando el sumo sacerdote moría. Esto es totalmente diferente, ¿cierto? Este es un sacerdocio para siempre que no tiene fin. Somos justificados de forma inmediata. Ya nosotros ya tampoco tenemos que presentar sacrificios o derramamiento de sangre, porque Jesucristo fue el mismo Cordero de Dios que su sangre quitó el pecado, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de otro sumo sacerdote o de esta ley antigua. O sea, todo ha cambiado y ha cambiado para mejor. Yo no me imagino en este tiempo ir y presentar sacrificios y con una oveja o con esta. Imagínense. O sea, Jesucristo, en Él tenemos acceso directo al Padre. Qué tremendo, qué cambio. Y aún así,
queremos volver a la ley, teniendo, imagínense lo que quieren, y los que quieren volver a la ley tendrían que vivir bajo la ley, pues, y hacer la ley, o sea, cumplir los 10 mandamientos, los 300 y algo mandamientos, y los 600 y todos los que fueron agregados después, tendrían que vivir bajo esa ley. ¿Y quién puede? Nadie. Dice que el que por una cosa vuelve a la ley, cae de la gracia. Cae de la gracia. Y el que toma uno de los mandamientos de la ley se sujeta a todo. Nosotros, o hoy en día, dicen, no, estos mandamientos los clasificamos en ceremoniales, en este otro, y hacemos una clasificación. Mandamientos son mandamientos, y el que toma uno toma el paquete completo. Eso lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo la palabra de Dios. El que toma un mandamiento se hace sujeto a todos, y el que cae en un mandamiento se hace culpable de la ley completa. Sí. Terrible, po. Terrible, mi hermano. Entonces, ahora, ¿qué más queremos a través de la gracia? Entonces, ¿dónde estás tú? ¿En el antiguo o estás en el nuevo pacto? En este nuevo cambio. Amén. Vamos a ver, entonces, ahora una nueva, nos queda harto todavía, nueva ley. Hay un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, pero también hay una nueva ley. ¿Ya? Nueva ley. Vamos a ver. Lucas 16:16. ¿Lo tiene? Lucas 16:16 ¿Sí? dice, y les hará llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, No. pero nadie le daba. ¿Esa es? No. No es. Lucas. O a lo mejor yo lo apunté mal. No, estoy leyendo 15. Sí, tenés razón, yo estaba equivocado. 15, 16 estaba leyendo yo. La ley del reino de Dios. Dice 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Acá estamos hablando ahora de la nueva ley. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Y quién era? ¿A qué Juan se está refiriendo? A Juan el Bautista, el que predicaba en el desierto, primo de Jesús. Entonces, acá el libro de Lucas nos está señalando que la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. Entonces, después de Juan, no hay ley. Y profetas en el sentido de que profetizaran de parte de Dios y de algo, no, hasta Juan. Ahora, el profeta que diga que es profeta tiene que profetizar de lo que ya está escrito en la Biblia, tiene que anunciar esto. O sea, en ese sentido todos somos profetas, porque todos somos anunciadores de las buenas nuevas de Dios. Pero en este sentido de que venga una revelación nueva, no, los profetas eran hasta Juan y la ley. Punto. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es anunciado. O sea, nosotros cumplimos esa función. Pero con palabra profética, con revelación, hasta ahí. Entonces, ¿la ley hasta dónde llegó? Hasta Juan. Hebreos 7:12. Y mire lo que dice acá. Hebreos 7:12. ¿Lo tiene? Leámoslo, ¿no? Dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu,
de la cual nadie sirvió al altar. Ahí nomás. Entonces dice, porque cambiado el sacerdocio. ¿Qué es lo que fue cambiado? El sacerdocio. Se cambió el sacerdocio, lo que vimos anteriormente. Cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. O sea, se cambió una cosa y se va a cambiar también la otra, y es una seguidilla. Entonces, ¿quién cambió el sacerdocio? ¿Quién cambió la ley? Fue Dios. Fue Cristo. Él es el nuevo sacerdote, hay una nueva ley y Él va a comenzar a promulgar nuevas promesas también. O sea, todo va cambiando. Estamos en algo nuevo. Después de Cristo cambió. Y lo dice la Biblia. Hubo un cambio de sacerdocio y es necesario que haya un cambio de ley. Nuevamente, ¿dónde estás tú? ¿En este nuevo cambio o estás en lo antiguo? El nuevo cambio, voy por otro carril, por el carril de Cristo. Por el carril de Cristo. ¿Y dónde queda? Claro. ¿Y qué del diezmo? Sí, Pero estamos desglosando porque tenemos que entender que estamos en un nuevo pacto. ¿Y qué lugar tiene el diezmo ahora en el nuevo pacto? Para allá vamos. Sí. Para allá vamos. Entonces tenemos que ir entendiendo esto. Amén. Vamos a Jeremías, que ya lo leímos. Jeremías 31, 33. Que nos habla que la nueva ley, que va a haber una nueva ley. ¿Se acuerda? Partimos con ese versículo. Y que iba a ser escrita exactamente y en la mente. Pero leámoslo de nuevo. 31, ¿cuánto? 31, 33. Ya. ¿Leo, no? Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Entonces va a haber un nuevo cambio, o sea, ya estaba anunciando este cambio de ley que va a ser totalmente diferente a la ley que ya había. La nueva ley estará en la mente y en el corazón. Amén. Gálatas 6:1. Seis uno. 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esta nueva ley hay un tremendo cambio. Antes el que fallaba tenía que ser muerto a piedrazo, ¿cierto? El ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? En esta nueva ley es totalmente diferente. La ley de Cristo restaura, más la ley del antiguo pacto, que lo que hacía, mataba. Mataba. Cuando estaba la mujer, ¿se acuerdan ahí? Sorprendida en adulterio y la querían apiedrar. ¿Y qué le dijo Jesús? Si alguno esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Levántate, mujer, ya no peques más, vete a tu casa. ¿Dónde están los que te condenaban? Bajo la antigua ley, esa mujer hubiera sido muerta. Y acá estaba Jesucristo. Aunque todos los que estuvieron ahí estuvieron con la misma afán. Justamente. ¿Entiendes? Entonces, en este nuevo cambio, en esta nueva ley, es totalmente diferente. Wow, si estuviéramos bajo el antiguo pacto, estaríamos todos muertos, entonces no había humanidad, ¿cierto? Entonces, vamos a 1 Corintios 9:21. De Corintios 9, 21. ¿Qué dice? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos
me he hecho de todo. Ahí no, porque era 9:21. 9:21, Pablo está hablando a los que están bajo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, dice, ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo qué ley está Pablo? Bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Él está diciendo, sí, no es que yo no esté bajo la ley de Dios, sino que estoy bajo otra ley. No es que yo no esté sin ley, estoy bajo una ley, pero es la ley de Cristo. Estamos hablando de una ley diferente. Hubo un cambio de ley. Romanos 8:21. Estamos viendo el cambio de ley. Amén. 8:21. 8:21. Dice, ¿lo leo? ¿Sí? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí no, porque era Romanos 8:1 me parece. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu, tenemos otra ley, que andan conforme a la ley del Espíritu. ¿Y de qué espíritu nos está hablando? ¿De qué espíritu? Espíritu de Cristo. Amén. Romanos 3:27. Vamos a hablar de la otra ley, la ley de la fe en Cristo. Estamos ahí mismo, Romanos 3:27. Ya. 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces estamos hablando que es excluida por la ley de las obras. Claro, la ley de las obras que es excluida por la ley de la fe. De la fe. Sí, tenemos dos leyes. Sí. Pero uno sobrepasa la otra, la ley de la fe, y estamos bajo otra ley. Claro. Amén. Estamos bajo la ley de Cristo. Romanos 7:6. Romanos 7:6 nos señala, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cambio, está hablando siempre en todo momento de algo nuevo, algo viejo, y nos está llevando a que estamos bajo un nuevo régimen. El régimen del Espíritu, el régimen de la ley. Ya estamos hablando de algo totalmente nuevo. Marcos 12:28, y vamos a ir ya terminando esta otra parte, ¿ya? Porque está más o menos extenso, ¿ya? Marcos de 12:28. Ya, dele. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amén. Mateo, mire, ahí tenemos un
un resumen que hace Jesucristo de estos dos principales mandamientos. Y los fariseos y los escribas y todos los que estaban ahí buscando la caída de Jesús o cómo pillarle, le tratan de enredar o de tenderle este tipo de trampa. Vemos en Mateo 22:34 lo mismo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. Le está diciendo, de los dos mandamientos hizo uno. Y toda la ley cierra en esos dos mandamientos. Un cambio de ley. O sea, le está diciendo, todo lo demás está sujeto a estos dos mandamientos. Y hizo, pero un cambio tremendo. Tremendo. ¿A dónde están todos los 600? Claro. Y algo lo está resumiendo en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo cumplo esos dos mandamientos, estoy cumpliendo también los demás. O sea, esos dos mandamientos me llevan a lo otro, al cumplir lo otro. Amén. Un cambio, ¿cierto? Mateo 7:12 y Gálatas 5:4. Y estamos terminando. ¿7:12? Sí. Sí. Dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Wow. Cambio también. Al otro que le dije fue Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Está haciendo un compendio de toda la ley y la está resumiendo en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, la ley la está resumiendo acá. Un cambio, pero considerable, de lo que es la ley. Estamos bajo una nueva ley. Entonces estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio y una nueva ley. ¿Dónde está el diezmo? En el antiguo. Sí, hasta aquí todavía no. Hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ya para la otra semana o dentro de la semana vamos a ver entonces lo que son las nuevas promesas, porque hay nuevas promesas hechas por Cristo, y el nuevo templo. Amén, porque también va a haber un nuevo templo. Amén. Y también vamos a ver si avanzamos con él, cómo entonces se ofrenda o se da para la iglesia en la actualidad. Entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Para eso lo vamos a estar viendo. Entonces, queremos ir avanzando de a poquito, porque si nos saltamos esto, vamos a ir quedando cojo. Porque tenemos que entender que el diezmo es bíblico, sí, pero ¿dónde está? ¿Y por qué esta nueva postura dice que no cabe el diezmo en el Nuevo Testamento? Entonces tenemos que aclarar estos puntos y justificarlos y encarlar ahí para saber bien y tener argumentos sólidos para el postulado y para los que nos pregunten por qué nosotros no pedimos diezmo. Amén. Gracias te damos, Padre amado, buen Dios, en este día, por tu palabra que nos lleva a reflexionar, Señor, y también a meditar, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres para nosotros. Queremos hacer tu voluntad, Padre, y queremos disfrutar, Dios amado, de esta libertad que tú nos has entregado, Señor. Queremos disfrutarla, pero también queremos ser responsables de ella, Señor. Queremos, Padre amado, hacer tu voluntad.
y la tuya y no la nuestra, Padre amado. Guíanos a través de todo este estudio, de estos pasajes que hemos ido desglosando, Señor, que nos han traído una claridad, Padre amado, tremenda a nuestra mente y una satisfacción de saber que estamos bajo la gracia, que tú viniste, Padre amado, como un sumo sacerdote, Señor, para traernos justificación a través de tu sangre, Padre amado, y librarnos, Señor, justificarnos y todo esto tan hermoso que tú hiciste a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias te damos por este nuevo tiempo, gracias por tu palabra, ahora y siempre. Amén.